Buen día a todos, compañeros, bienvenidos a este conversatorio que tenemos preparados para ustedes. Voy a presentar a los compañeros de este equipo. Tenemos a la maestra Nayeli Cerda Reyes, ella es directora en una escuela primaria. También tenemos a la maestra Claudia Quetzali Gordián, ella es profesora de USAER, también en el nivel primaria. Y un servidor, el maestro Jesús Marquecho, supervisor de educación física, también en el nivel primario. Hoy tenemos el tema sobre los hallazgos en neurociencia relacionados con el proceso de aprendizaje. Y tenemos una pregunta central que es cómo la neurociencia del aprendizaje puede apoyar nuestra práctica docente en estos momentos. Para contestar esta pregunta, nos dimos a la tarea de realizar una serie de entrevistas a compañeros de la escuela, donde nosotros podemos sacar conclusiones respecto a esta pregunta central. Y bueno, elaboramos una serie de 10 preguntas que le hicimos a estos entrevistados y de las cuales vamos a comentar a continuación. Bien, entonces vamos a dar paso a la serie de preguntas que tenemos para ustedes. Como primer pregunta pusimos: ¿por qué es necesaria una educación basada en el funcionamiento del cerebro humano? ¿Alguien quiere comentarnos algo? Sí, por ejemplo, bueno, les voy a mostrar una imagen donde se observa que el cerebro está dividido en dos partes, en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. En la imagen podemos ver la división de una manera clara, en donde incluso nos muestra que el cerebro está dividido aproximadamente pues en 7 partes y cada parte se encarga en especial de realizar una función. Les voy a explicar por qué es necesaria una educación basada en el funcionamiento. Primero, pues nosotros tenemos que conocer cuáles son las funciones que tiene el cerebro, de qué se encarga cada una de ellas. Esto para identificar y facilitar la comprensión y poder promover algunas acciones. Conocer el cerebro también nos da una pauta, nos abre un panorama para realizar diferentes tipos de actividades. De esta manera vamos a ir desarrollando más ya me equivoqué. Vamos a ir desarrollando pues más habilidades, ¿no? Bueno, estas dos partes del cerebro, dentro de estas dos partes del cerebro está una región primitiva, la cual la conocemos nosotros de mayor parte, que es la que se encarga de tomar o de ejecutar las acciones básicas del ser humano. Estas son prácticamente pues la percepción, la memoria, la toma de decisiones, es donde también están las emociones, la espiritual y la creatividad. Dentro de la parte de la percepción entran justamente los 5 sentidos. Nosotros como docentes tenemos que conocer cuál es la función de esta parte del cerebro para poder apoyarnos de los 5 sentidos para generar en el alumno pues otras competencias y poder brindarle herramientas para que pueda aprender de diferente manera. Justamente en la parte de la percepción tenemos el sentido de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Como maestros desarrollamos muchas veces en los primeros años actividades que sean concretas donde el alumno manipule, ¿no? Empezamos desde lo básico y nos vamos hasta ya habilidades concretas en donde no necesita quizá manipular o tocar, ya sino ya una reflexión, y es donde pasamos a otra parte del cerebro donde se desarrolla la memoria, en donde el alumno todo lo que va aprendiendo tiene esta capacidad de almacenar para después poder tomar una decisión y reflexionar qué es lo bueno y qué es lo malo, de qué le sirve este aprendizaje, para qué no le va a funcionar. De esta manera también podemos identificar otra parte del cerebro que es la inteligencia. En esta parte el alumno va a comprender y va a solucionar problemas. Al mismo tiempo vamos a desarrollar la creatividad del alumno, donde nosotros podemos ir dotando al niño, al adolescente, para desarrollar ideas originales, para solucionar problemas,
para desarrollar también las inteligencias múltiples, de acuerdo a lo que el niño pudiera ir tomando en cuenta. Dentro de la parte de las emociones donde está el cerebro, también es importante que nosotros lo veamos. Nos comentaba una de las maestras que tuve el gusto de entrevistar, la maestra Dani de UDI, en la primaria donde laboro, que las emociones son muy básicas, que nosotros como seres humanos las reconozcamos también en los niños, ¿no? Porque de esta manera, si su cerebro, muchas veces decimos que las emociones están o salen del corazón, ¿no? Las emociones parten del cerebro, entonces es aquí donde en el sistema límbico nosotros tenemos todas las emociones, podríamos decir que guardadas, ¿no? Metidas en un cajón, que cuando sale algo, ese cajón se abre y salen las emociones. El niño, el ser humano, tenemos 27 emociones aproximadamente, partiendo de 7 emociones básicas. Aquí es importante que nosotros reconozcamos esta importancia de las emociones para que a partir de ello nosotros podamos identificar en qué estado anímico, en qué situación personal se encuentra el alumno para poder desarrollar o poder favorecer un cambio de emoción. Por ejemplo, si el alumno está enojado, pues el niño muchas veces se bloquea, ¿no? Si el alumno siente tristeza, pues el niño se bloquea. Entonces, el estado, estas emociones tienen que estar equilibradas también para que el alumno aprenda, y todo esto se encuentra en el cerebro. Entonces, sí es importante que también dentro de esta pregunta que me hacía el maestro Jesús, si es necesaria una educación basada en el funcionamiento del cerebro en el ser humano, porque es donde parte todo. Entonces, también tenemos que comprender que si al cerebro le falta, por decir, alguna sustancia que desarrollar, existen medicamentos o sustancias que nos ayuden a un mejor funcionamiento del cerebro. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bastante completa la respuesta, tanto que casi nos contestó las demás preguntas, pero no importa, está muy bien. Sally, maestra, ¿qué nos puede comentar? Si quiere le repito la pregunta. Dice, ¿por qué es necesaria una educación basada en el funcionamiento del cerebro humano? Pues mira, no me gustaría parecer redundante, también me parece que la maestra Nayeli, sus respuestas fueron muy completas. Lo único que yo pudiera abonar es porque el cerebro es el motor de todo. No podemos pretender realizar otro tipo de acciones sin tomar en cuenta el funcionamiento que tiene el propio cerebro. Entonces, tal cual como lo explica en la imagen la maestra, desde ahí nosotros podemos observar cómo las emociones confluyen en este aprendizaje y el desarrollo del niño, y del adolescente y del adulto, que más adelante vamos a abordar esta situación. Exactamente. Gracias. Muchas gracias, maestra Quetzali. Pues yo quisiera hacer una pequeña analogía, justamente como cuando nosotros como docentes nos enfrentamos con nuestros alumnos, y que a veces, en mi caso, y voy a hablar obviamente desde mi perspectiva de educación física, los niños siempre tienden mucho a retarte. Como maestro de educación física, ellos les gusta ganarle al maestro. Y la pregunta dice, bueno, ¿por qué es necesaria la educación basada en el funcionamiento del cerebro humano? Haciendo una analogía con mi materia en educación física, cuando tú quieres enseñar algo, pues tú mismo lo tienes que saber hacer, tú tienes que saber cómo se hace para que después tú se lo puedas transmitir a tus alumnos. Entonces, en educación física, si tú no sabes encestar un balón, el alumno como que no te hace mucho caso, porque dice, ay, pues si usted no puede, ¿no? Ay, pues es que, ¿cómo me quiere enseñar si usted no me está diciendo cómo hacerlo, si usted tampoco puede? Entonces, aunque sí es posible enseñar de esa manera, siempre es más factible que el alumno entienda cuando tú lo haces, cuando tú sabes cómo se tiene que hacer, porque tú mismo sabes hacerlo. Y yo creo que trato de hacer una analogía con esta pregunta. Si nosotros sabemos cómo funciona el cerebro humano, pues nos va a ayudar mucho para entender
de qué manera poderle hacer que aprenda, ¿no? Tenemos que saber cómo funciona tanto neurológicamente, ahora sí que, como ya mencionaba la maestra Nayeli, todas estas sustancias que intervienen en el funcionamiento del cerebro, para que nosotros, partiendo de ahí, podamos idear alguna estrategia para poder enseñarle a los alumnos, para poder trabajar nuestro cerebro. Ese sería mi comentario. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que nos dice: ¿qué elementos y factores necesita el ser humano para aprender? ¿Alguien quiere comenzar? Si me permiten, inicio yo. ¿Sí? Bueno, aquí me gustaría mostrar la respuesta de la maestra Rosa Norma, directora de UDI en la Ciudad de México. Bueno, tendríamos que tener el interés y la motivación para aprender, porque eso es básico. Tendríamos que tener, hablando dentro de la escuela, un plan o un reconocimiento primero de las necesidades y características de los alumnos para poder favorecer a partir de eso. No a todos lo mismo, por eso hablamos de una educación con equidad. No se vale que todos igual, porque no todos aprenden igual, ¿no? Independientemente de canales de percepción, todos tienen diferentes ritmos, todos aprenden y todos tienen diferentes situaciones que necesitan aprender. Aunque estén en un tercer año, no todos aprenden igual, ni aprenden lo mismo todos. Hablando de habilidades, ¿no? También, que son diferentes. Ella nos comentaba que los elementos que interfieren, que necesita el ser humano, para aprender, pues es algo multifactorial, no lo podríamos centrar en un solo factor, ¿no? Tanto puede necesitar desde una sana alimentación, dormir bien, hasta muchísimos libros, ¿no? Para tener un conocimiento, una teoría, para poder desarrollar. Aquí ella también nos hace la mención de las 7 inteligencias múltiples, dotar al alumno de, entre más le demos, pues al alumno va a poder aprender, ¿no? O sea, no limitarnos a nada más siéntate y el pizarrón y te doy un material o te pongo a jugar, sino dotar al alumno de muchísimas cosas para que él pueda ir desarrollando en todas las inteligencias múltiples. Por ejemplo, ella nos mencionaba, para poder cantar, pues el niño necesita escuchar música, ¿no? Conocer diferentes géneros. Para poder tocar un instrumento musical, esto por la inteligencia musical, pues necesita repetir lo mismo. Entonces, por ejemplo, para desarrollar una actividad física, ¿no? Pues necesita, como lo decía el maestro Jesús, pues varios elementos básicos que le tenemos que ir dando nosotros, ¿no? Por eso es que ella hace referencia que es algo multifactorial, que no podíamos cerrar. Y sobre todo esto, también dotar al alumno para que él sea un ser autónomo, que pueda tomar decisiones y que pueda ir seleccionando lo que le sirve y lo que no le sirve, y él busque también más elementos que necesita para aprender. Gracias, maestra. Aunado a esto, maestra Nayeli, si se da cuenta, este elemento es muy importante, la inteligencia. ¿Por qué? Porque no podemos estandarizarla. Cuando los maestros en cualquier nivel educativo pueden comprender que esta inteligencia no se puede encasillar a un tipo de factor o de área solo cognitiva, solo social, ellos es cuando ya pueden abrir un horizonte vasto para los alumnos. ¿Por qué? Porque es como pueden aprender a trabajar todas las asignaturas de manera transversal. Creo yo que por eso esa palabra de la transversalidad está muy relacionada con este enfoque de las inteligencias múltiples, porque no nos podemos casar con el hecho de decir, el alumno solo tiene que aprender esto por aquí y esta línea, y si no sigue esta línea no va a aprender. No, eso es lo bonito de las inteligencias múltiples, que va a haber curvas, baches, obstáculos, piedras, va a haber muchas formas que van a estar ahí interrumpiendo, pero también muchas formas en que el alumno puede aprender, que es donde entran los estilos perceptuales del aprendizaje preferentes de cada alumno. Y como mencionaban al principio, no es solamente un factor el que influye, ¿no?, en el aprendizaje. Y yo diría, además de que además de que es multifactorial la forma en que el ser humano aprende,
hay muchos otros elementos que pueden incidir en su aprendizaje, porque a lo mejor hay cosas que puede aprender, no sé, dependiendo del ambiente, dependiendo del contexto, dependiendo de cómo se siente, dependiendo de cómo está físicamente, cómo está anímicamente. Entonces, son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta y no nos podríamos centrar solamente en una. Retomando un poquito lo que decía la maestra Quetzali, no es nada más que le pongamos hoy a trabajar solo matemáticas y ya, sino que tiene que aprender matemáticas, español. Por eso hay tantas materias y por eso hay tantas asignaturas que se dan en la escuela. Si no, nada más enseñaríamos a leer y a escribir, ¿no? Y a lo mejor matemáticas y vámonos, ¿no? No, sino que pues los niños tienen que aprender muchas cosas, tienen que aprender muchas materias, muchas asignaturas, y tienen que tener estímulos de diferentes formas para que ellos puedan aprender, porque, y también es otro tema, no todos aprenden igual, ¿no? Hay niños que aprenden de una manera, hay niños que aprenden de otra, unos aprenden mejor escuchando, otros mejor viendo, lo que decía la maestra Quetzali, la transversalidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí damos por terminada esa segunda pregunta y vamos a pasar a la siguiente, que nos dice así: la cognición, es decir, conocimiento y conocer, para lograr su objetivo en ella se mencionan los procesos de la sensopercepción y la memoria. En su experiencia como docente, ¿de qué manera estos procesos se aplican en la labor educativa? Adelante, maestras. Me gustaría tomar aquí la palabra para empezar. Fue interesante que al entrevistado que hice fue de nivel superior, un ingeniero en electrónica, y él muy honestamente me dijo: maestra, aunque soy un docente, esos términos realmente no los manejo yo en ese nivel. Y debo de reconocer que son términos que no manejamos en un nivel superior. Dice, sin embargo, me gustaría aprender más de eso. ¿Me podría explicar más? Ya lo expliqué de otras formas, ¿no? Entonces, igual ahorita me gustaría que escucharan la respuesta del maestro. Voy a brindar un momento para que escuchemos al maestro. Los términos como tal los desconozco, pero intuyo de que hace referencia a que nosotros como docentes propiciemos las condiciones o los ambientes áulicos favorables para que se desarrolle un nuevo aprendizaje y sea significativo y de calidad. Pues bien, se fijaron, el maestro efectivamente hace ese reconocimiento y eso es parte también de la neurociencia, de lo que estamos hablando. Cuando nosotros admitimos desconocer algunos aspectos educativos, entonces no somos conscientes del aprendizaje que estamos brindando al alumno. Por lo tanto, me remonto a las palabras del maestro Jorge Prado cuando hablaba de las neuronas espejos, la importancia de que como docentes tenemos que contar con estas funciones cerebrales, con estos elementos. ¿Cómo pretendemos que el alumno aprenda, que tenga los mecanismos del aprendizaje, de la atención, de la motivación? Y desde nosotros como personas hacen falta transmitirlas, aplicarlas. Entonces, es algo que tenemos que desarrollar nosotros primero para poder aplicarlo a los demás. Así es. Maestra Nayeli, ¿tiene algún comentario? No, dice, ella no. Bueno. Paso. Está bien, maestra, no se preocupe. Yo lo que les puedo comentar en cuanto a estos términos que nos sugiere la pregunta, que es sensopercepción y memoria, en educación física son importantísimos, ¿eh? Los niños van desarrollando conforme van sintiendo su cuerpo. Ellos van desarrollando sus capacidades y en educación física tenemos algo que llamamos la memoria motriz.
Básicamente les voy a poner un ejemplo, es como cuando aprendes a manejar. Si ustedes saben manejar, sobre todo lo que es, digamos, el modo estándar o el modo manual, en un principio es complicado porque no sabes si meter el clutch, si poner la velocidad, qué tanto le aceleras, qué tanto quitas el clutch. Es algo que poco a poco y con la práctica tu cuerpo se va acostumbrando a eso. Llega un momento en que lo haces tantas veces y lo repites tanto que ya tu cerebro lo hace, digamos, mecánicamente. Es algo que por la misma sensación de cómo haces tú los movimientos en el manejo del automóvil, ya tu cerebro lo hace mecánicamente. Tiene esa memoria motriz que le ayuda a hacerlo sin tener que utilizar, digamos, como que tu conciencia centrada totalmente en manejar, sino que ya podemos ver que, sobre todo las mujeres, ¿no? Que pueden hacer 2, 3 cosas al mismo tiempo y las ves manejando y las ves pintándose y las ves cantando y las ves atendiendo al chamaco y las ves, porque ya lo tienen tan trabajado que ya el manejar es mecánico, ya ni siquiera necesitas concentrarte tanto en manejar. Es muy peligroso, no lo hagan por favor, pero por favor siempre vayan viendo al frente. Pero sí llega un momento en que ya puedes ir haciendo 2 cosas a la vez mientras vas manejando. Entonces, haciendo la comparación con la labor educativa, yo me centraría, por ejemplo, en la cuestión de que los niños empiezan a aprender a leer, y cuando empiezan a leer, ellos van descifrando palabrita por palabrita. Pero si nosotros les enseñamos a leer, o ellos lo empiezan a trabajar tanto que ya no tienen que estar descifrando sílaba por sílaba, ¿no? Que si dicen maceta, no dicen maceta, sino que ya dicen toda la palabra maceta. Por decir, es que aquí tengo una maceta, por eso me acordé. Pero llega un momento en el que ellos ya pueden leer de forma corrida sin tener que estar deletreando cada palabra. Entonces yo creo que más o menos es un proceso parecido que nosotros aplicamos dentro de nuestra labor educativa. Vamos a pasar a la cuarta pregunta y, bueno, antes que nada, darle la bienvenida al maestro Hugo Monsiváis, que también nos acompaña en este conversatorio. Y Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Ya estamos aquí dándole duro en la cuarta pregunta. Y recuerda, hicimos 11 preguntas por ahí que trabajamos durante la semana y ya estamos comentándolas. Vamos a dar paso a la cuarta pregunta, que nos dice así: para descartar una única inteligencia humana, surge la teoría del psicólogo Howard Gardner y sus inteligencias múltiples. ¿Cree usted que estas inteligencias múltiples promueven el aprendizaje autónomo de los alumnos? Adelante, quien quiera participar. Bueno, me adelanto un poquito. Bueno, considero y creo que sí. Las inteligencias de Howard Gardner, pues sabemos que son 7, ¿no? Entonces, sí promueven el aprendizaje autónomo, pues promueven también el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje por discusión para una toma de decisiones más acertada. Promueven también el pensamiento crítico, que es justamente lo que decían ustedes anteriormente. Ahorita me atrevo a retomar lo de transversalidad que dicen. Ahorita el nuevo modelo educativo pues habla mucho sobre autonomía y la transversalidad que debemos trabajar los docentes para crear en el alumno pues un pensamiento más crítico y reflexivo, ¿no? Entonces no está tan lejos que los planes y programas pues parten también de las 7 inteligencias múltiples. Bueno, también aquí porque los niños realizan ya una integración tecnológica, aprenden por competencias y generan entonces un aprendizaje más activo, más autónomo. Aquí nada más podríamos nosotros identificar cuál es el término de autonomía en el alumno para que nosotros se pueda decir que genera en él un aprendizaje autónomo.
Yo me atrevo a decir que quizá un aprendizaje autónomo no es cuando el alumno quiera aprender en el momento que yo le diga, ¿no? Sino autónomo yo lo refiero más a que él puede seleccionar o puede más bien saber qué es lo que quiere aprender para llegar a cierto punto, ¿no? Así como que es una manera más autónoma, que lo que le sirva a él lo va a utilizar para llegar a algo que él quiere, no solamente lo que yo le esté dando. Yo podría sumar no sé, el maestro Hugo, la maestra Claudia, si nos pudieran dar una respuesta más amplia. Bueno, en mi punto de vista, como bien lo comenta la maestra, las 7 inteligencias múltiples, profe, por ahí mencionan que muchas de las veces tenemos una preferencia o cierta atracción por aprender por medio de esa, ¿verdad? De esa inteligencia, que no necesariamente, como van unidas, muchas de las veces se han conocido artistas, se han conocido personalidades muy creativas que tienen muy desarrollada esta parte musical o artística, pero que en las otras que son más de naturaleza, otras matemáticas, no son tan agraciados estas personas. Entonces, creo que lo autónomo, precisamente a lo que el niño o el joven, o sea, adolescente, se le puede facilitar aprender. Creo que estas inteligencias sí tienen un sustento en cuestión de la manera de decir, se me facilita mucho la parte de esta matemática, lógico-matemática, y desde ese punto de vista, yo comprendo un poquito mejor mis intereses y mi manera de trabajar para poder obtener el aprendizaje que yo deseo adquirir. Más o menos así es mi respuesta. La idea. Además, compañeros, maestros, yo les puedo garantizar que esta teoría es una de las más efectivas para trabajar con la diversidad del alumnado. ¿Por qué? Porque respeta también su ritmo de aprendizaje, respeta su canal de aprendizaje y lo que yo les puedo garantizar como maestra de educación especial es un método muy efectivo para trabajar con personas con discapacidad intelectual. Yo llevo 12 años laborando en este ámbito y ha sido muy gratificante ver alumnos que entran sin saber leer y en un mismo año lo logran, alumnos con discapacidad intelectual. Cuando de antemano sabemos que el alumno de 6 años, de 6 a 8 años, generalmente esto tarda un año, un alumno promedio. Sin embargo, para una persona con discapacidad intelectual representa todo un reto porque puede tardar mucho más de un año. Y es muy interesante porque esta teoría, déjenme decirles, para mí él es uno de mis autores favoritos. Aprovecho mucho estas actividades porque, como bien lo comentaron la maestra Nayeli y el maestro Hugo con sus aportaciones, es como no quedarse con una sola asignatura, una sola actividad, es buscar la manera de enriquecer y ya el alumno, como muy sabiamente y muy acertadamente lo dijo la maestra Nayeli, va a seleccionar qué de esto me sirve, me ayuda, es como que se va a quedar y eso es lo que va a hacer funcionar allá en su vida cotidiana. Entonces, claro que sí, dando respuesta a la pregunta, sí promueve las inteligencias múltiples del aprendizaje. Gracias. Gracias, maestros. Yo destacaría la parte de aprendizaje autónomo. Yo creo que la manera en la que mejor podemos nosotros fomentar el aprendizaje autónomo en los alumnos es cuando tú como docente das tus aprendizajes o enseñas estos aprendizajes de la manera más significativa para ellos. Cuando tú lo relacionas con las vivencias que el alumno puede tener afuera de la escuela, ¿no? A lo mejor como meme por ahí luego hemos visto que el aprendizaje significativo y te ponen un examen en el que dice el examen de tal región donde hay mucho narco y mucha violencia y el examen dice si Pepito tiene tantas tachas y las vende a 500 pesos, ¿cuánto va a ser? A lo mejor digo, eso es como meme y a lo mejor como burla, pero si nosotros tomamos en cuenta que cada quien sabe
el contexto en el que trabaja. Tú sabes si trabajas en una zona rural, tú sabes si trabajas en una zona donde a lo mejor hay costa, donde a lo mejor hay, no sé, dependiendo de muchos factores, pero tú sabes cómo puedes hacer que un aprendizaje sea significativo para el niño en función de ese contexto que rodea al niño y que para él se le pueda hacer significativo, y que cuando él llegue a su casa o él tenga alguna experiencia en su casa, en su familia, con sus familiares, con sus amigos, se acuerde de la escuela y él solito vaya como que relacionando lo que aprendió en la escuela con lo que le está pasando en su contexto familiar, de amigos, de relaciones fuera de la escuela. Y entonces es cuando se da este clic, esta conexión, y empieza a tener él solito un aprendizaje, porque viceversa, también lo que aprenda afuera de la escuela se va a reflejar dentro de la escuela con sus actitudes, con lo que ve en su casa, con lo que ve con sus papás, con lo que ve con sus amigos, con su familia. Eso también lo va a reflejar. Entonces ahí está teniendo él un aprendizaje autónomo, porque él solito va reflejando de uno y de otro lado lo que aprende en la escuela lo refleja en la casa, lo que aprende en la casa lo aprende en la escuela, y va creando él sus propias conclusiones. ¿Falta alguien? No, ¿verdad? Ya pasamos a la siguiente pregunta. Sí, por ejemplo, me gustaría sumar a lo que decías, maestro Jesús. Hay una imagen, ahorita se las voy a mostrar, donde precisamente nos muestra todos los factores que necesita el aprendizaje para ser autónomo. Lo estábamos nosotros mencionando de manera esporádica, pero necesita también una motivación, el método, tiempo, comportamiento, el entorno físico y el entorno social, justamente que tú nos mencionabas, ¿no? Creo que también es importante que nosotros como docentes identifiquemos estos 6 factores que intervienen para que el aprendizaje pueda ser autónomo. Gracias. Bueno, aquí ya tienen la imagen para que vean. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, y nos dice así: se tiene la idea de que las personas adultas ya no aprenden o se les dificulta mucho aprender algo nuevo. ¿Consideran ustedes que esto es real? ¿Sí, no? ¿Por qué pasa esto? Considero que el ser humano sí puede aprender a cualquier edad. Esto porque lo mencionaba el doctor Prado en alguna sesión que tuve la oportunidad de compartir con él, que el ser humano pues depende de nosotros qué tanto lo ejercites para que aprenda, ¿no? Entonces yo estoy segura que nosotros a la edad de 30, 40, 50, 60 años podemos seguir aprendiendo siempre y cuando nuestro cerebro también esté activo, ¿no? Pasa como todo, mientras tú sigas ejercitando, pues sigue con vida, ¿no? En el momento en que tú decidas ya no hacer, pues se atrofia y ya no funciona. Pasa con nuestra parte de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si yo me caigo y me rompo un brazo, pues me lo enyesan, en lo que se recupera, pierde movilidad, pierde la costumbre, entonces se hace más torpe, por decir así, y pierde parte del movimiento que tenía antes, pero es por falta de la ejercitación. Entonces, de esta manera, al mantener nuestro cerebro activo, pues seguimos aprendiendo. Pongo, por ejemplo, cuando yo a la edad de 36 años quiero seguir aprendiendo, quiero aprender a cocinar, quiero aprender a tocar un instrumento musical. Si yo practico, si yo me lo propongo, puedo aprender a cocinar, puedo aprender a tocar un instrumento musical, puedo aprender la raíz cuadrada quizá, todo es con práctica y movilizando todas las partes de nuestro cerebro. Aquí es donde entra justamente la neuroplasticidad, ¿no? Todos estos ejemplos que dio la maestra Nayeli son precisamente casos de la neuroplasticidad. Cuando nosotros dejamos de trabajar algo, pues por supuesto que el cerebro ya no va a tener la necesidad de seguir activando esas sinapsis o esa red neuronal para que funcionen. Entonces, muy bueno este ejemplo, creo, el de la torpeza motriz. ¿Por qué se da la torpeza motriz? Por la falta de movimiento. Igual, ¿qué pasa cuando una persona se aísla, no platica, no socializa? Pues no hay esa inteligencia social. Y así podríamos enumerar varios casos a falta de. Entonces, de eso se trata la neuroplasticidad. Ok, no lo tengo, pero quiero tenerlo, quiero aprender.
pues vamos, sí es posible seguir aprendiendo. Aunque debo comentarle, maestro Jesús, en relación a la pregunta, que los documentos, los autores afirman que hasta los 15 años de edad se da este desarrollo, pero que sin embargo, gracias a esa plasticidad del cerebro, es como podemos seguir aprendiendo. Gracias. Gracias, maestro. ¿Hugo tiene algún comentario? Sí, profe, fíjese que como comentan las compañeras, sí es muy, muy cierto. De hecho, en las entrevistas o así con los comentarios, yo trabajo con adultos mayores, profe. Estamos en un programa acá en un ejido, de donde pues, eso es uno, ¿verdad? Y los adultos ahí, profe, necesitan ese incentivo, profe, necesitan esa motivación, por así decir, esa palabra, motivación, para poder hacer las cosas. Saben, razonablemente los adultos saben que necesitan hacer ejercicio, profe, para no atrofiarse o sobre todo por una mejor calidad de vida. Pero ¿qué necesitan? Necesitan ese detonante, necesitan esa motivación para poder hacer y animarse a realizar las actividades. Porque como comentan mis compañeros, o sea, sí, las ganas que yo tengo para trabajar o no trabajar, si no lo hago, obviamente se va atrofiando cualquier músculo, en este caso como estaban comentando los compañeros del cerebro, pero también falta esa parte, ese detonación para poder agarrar el interés y poder tener la concentración y el trabajo para poder lograr esa actividad nueva o ese nuevo aprendizaje en los adultos mayores, mi profe. Bien, muy bien, profe, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, con las respuestas que nos han dado nuestros entrevistados más la experiencia que tenemos nosotros mismos, yo creo que este enunciado de que las personas adultas ya no aprenden, pues es más un mito, ¿no? Y ya los experimentos y las investigaciones científicas nos dan cuenta de que efectivamente los adultos pueden seguir aprendiendo, las personas mayores siguen aprendiendo, pero como ustedes lo comentan, al final también es una cuestión en la que se tiene que seguir ejercitando, ya lo decía la maestra Nayeli, si hay algo que no se está trabajando, pues al final se atrofia. Entonces, desgraciadamente, se tiene este mito porque, y muy teoría mía personal, yo creo que a veces cuando somos adultos creemos que ya lo sabemos todo y que ya no podemos aprender y ya no hay nada que nos puedan enseñar porque ya somos adultos y porque ya lo sabemos todo y ya tenemos una licenciatura y ya tenemos una maestría y ya lo sabemos todo. Nadie nos puede decir que no porque nosotros ya lo sabemos todo. Y entonces nos deja de importar el querer seguir aprendiendo cuando realmente siempre hay infinidad de cosas que aprender y nos quedamos mucho en nuestro zona de confort de decir, no, pues yo ya sé todo, ya no hay nada que tenga yo que aprender y dejamos de trabajar este aspecto de aprender cosas nuevas, ¿no? Como dice la maestra Nayeli, puedo aprender a cocinar, puedo aprender a tocar un instrumento, puedo aprender a hacer mil cosas, pero a veces no nos damos a la tarea de querer hacer ese pequeño esfuerzo, ¿no? Bueno, sí. No sé, maestro Jesús, pudiéramos también agregar que por eso está la escuela ILINEA, ¿no? En la escuela para adultos. Creo que desde ese punto también podemos partir que el adulto pues también, aunque no tuvo las mismas oportunidades, por decir, de estudio que nosotros, pues hay una educación para adultos. Están, por ejemplo, aquí en el Estado de México están los sedallos, donde les dan oportunidades a gente adulta de aprender algo, ¿no? Entonces creo que está más que comprobado que un adulto, pues a cualquier edad, puede seguir adquiriendo conocimientos y nuevas habilidades y competencias para la vida. Así es, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que nos dice: ¿qué factores creen que influyen en la respuesta de un niño o niña cuando se le presenta un dilema? Aquí como ejemplo poníamos que en la escuela se le enseña al niño que el alcoholismo es algo malo, ¿no? Pero él llega a su casa y ve que cada fin de semana, a lo mejor su papá, su tío, su mamá, no sé,
toman mucho alcohol y los ve borrachos y los ve todos alcohólicos, y entonces cuando tú le preguntas a un niño a lo mejor sobre el alcoholismo, qué piensa, qué opina, él entra en un conflicto porque dice, bueno, es que es malo, pero en mi casa lo hacen y en mi casa no me dicen que es malo, a lo mejor hasta me invitan, a lo mejor hasta mi papá, mi tío me dice, a ver, pruébale, ¿no? Entonces, él entra en un conflicto entre me dicen una cosa en un lado y me dicen otra cosa en otro. ¿Ustedes qué creen o cuáles son los factores que influyen o que influirían en la respuesta de un niño cuando se le presenta este dilema? No sé. Vuelvo a iniciar yo. Tu micrófono. Es que se escucha eco. Me gustaría dar inicio retomando la respuesta de la maestra Norma Rosa, de la directora de UDI. Bueno. Aquí influyen mucho los sentimientos o la emoción que tenga el niño, ¿no? Dependiendo de la edad, pero los niños son capaces desde muy pequeños de darse cuenta cuando algo no está bien, ¿no? Si hablamos usted daba el ejemplo del alcoholismo, pero puede ser muchas cosas, las mentiras, ¿no? Lo que sea. Y toman esas situaciones de repente de juzgar, ¿no? Al papá y de confrontarlo, si tiene el valor, pues si tiene esa situación de confrontar al papá y la mamá, no digas mentiras, no tomes en fin. O de comentarlo, ¿no? Dependiendo del contexto y dependiendo de la seguridad de los muchachos. ¿Qué hacen? De acuerdo, funcionar a partir de lo que vean. Si saben que en la casa se permite tomar, pues igual, y a lo mejor en la escuela lo comentan. Creo que más grandes ellos van formando precisamente ese juicio crítico, ¿no? Hasta dónde sí, que me dicen en casa no mientas, pero los papás están mintiendo, entonces ellos empiezan a formar ese juicio crítico. Y podríamos citar también otro ejemplo, ¿no? El cabello pintado, ¿no? En los niños nosotros como docentes marcamos unas reglas, la sociedad va marcando otras, y el niño entra en ese dilema, ¿no? Realmente de no todavía saber o discernir qué está bien y qué está mal, sino que muchas veces hace lo que pues ve por imitación, ¿no? Sobre todo, creo que algo muy importante es la situación. Nosotros podemos estar diciendo no algo, pero si por práctica lo hacen, para él lo ve como algo normal, la práctica. Y nos vamos con eso. Algo bueno. ¿Usted no? En ella reflexionamos sobre la pregunta, que uno de los principales factores que entra el niño, pues es también en la toma de conciencia, ¿no? Donde para él debe tener la conciencia justamente sobre lo bueno, lo malo y quizá lo no tan bueno o lo no tan malo, ¿no? Si en su casa ve que algo está bien, él lo hace por repetición y para él va a estar bien, aunque en la escuela nosotros le digamos está mal. La maestra Rosa, como ustedes se dieron cuenta, retomaba el dilema no tanto como el alcoholismo, algo más sencillo y quizá un poco más común, que es la mentira, ¿no? En casa al niño lo acostumbran quizá a mentir y decir, no hiciste la tarea, pues dile a la maestra que no tuvimos tiempo, aunque realmente estuvieron viendo la televisión quizá, ¿no? Y su pretexto fue no tuvimos tiempo, ¿no? O se te olvidó, dile que lo dejaste en la casa y no compramos la cartulina, ¿no? O no hicimos la maqueta y la dejaste en casa y no está. Y llegan a la escuela y las maestras les decimos, pues es malo mentir, ¿no? Entonces, es realmente el factor, yo creo que coincido con la maestra, es la toma de conciencia entre algo bueno, algo malo, y en lo que el niño realmente pudiera decir es bueno para mí, aunque no está bien para los demás. Creo que esa parte de la conciencia ayudaría al niño a discernir entre estos dos puntos que yo les hago mención. Y también pues entraría mucho en juego el contexto familiar y el contexto social en el que viven. Como yo lo mencionaba, quizá el contexto familiar del niño, pues usted lo dijo, maestro Jesús, toman cada fin de semana, porque sí era más o menos la pregunta en la que yo me apoyé, y en la escuela les decimos que el tomar pues te produce diferentes enfermedades, ¿no? Que quizá en muchas de estas pues van hacia la muerte. Entonces, de este modo nosotros vamos concientizando al niño, les vamos dando el problema social y también les vamos dando pues algunas consecuencias de esto, ¿no? Entonces creo que vuelvo a lo mismo, quizá estoy dando círculos, pero pues es la toma de conciencia.
el contexto familiar y el contexto social, que influyen mucho en estos dilemas que tiene el alumno. Gracias, maestra. ¿Alguien tiene algún comentario? Todo muy completo para mí. Sí, profe, totalmente de acuerdo con la maestra. El contexto donde vive el chavo, profe, el alumno, es ahí donde está esta situación, como comenta la maestra. A mí me tocó, profe, en los equipos deportivos, competir con colegios, y colegios pues económicamente tabla para arriba, va, fuertes. Entonces, una de esas, el entrenador le dice al chavito, oye, muévete para allá, y el chavito le contesta al entrenador, cállate porque mi papá te paga. Mucha de la gente que estábamos ahí nos quedamos así de que no, pues muchacho grosero y todo ese rollo, pero el colegio y ellos, platicando con una psicóloga, profe, de ahí mismo también de la escuela, nosotros lo vemos a lo mejor mal, nosotros lo vemos a lo mejor erróneamente, pero él en su contexto, su familia, pues eso lo ven normal, ellos, porque así son, o sea, esa es su contextualización, ese es su modo de vivir, ese es su modo de... Y nosotros pues no tenemos por qué criticarlos, ¿verdad? De ese punto de vista. Entonces ahorita con esta parte de que qué factores entran precisamente para que un chavito tú le digas, no tomes, pero resulta que afuera en tu casa estás tomando con tus abuelos, tus papás, tus tíos, etcétera. Pienso que tiene que ver mucho esta parte, como bien lo comentó la maestra, fortaleciendo esa parte del contexto donde se encuentra el chavito, es un factor importantísimo para esos detallitos y esas cuestiones, mi profe. Así es, y digo, cada quien tiene sus ejemplos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en educación física, se nos critica mucho porque dicen, ay, el maestro de educación física te pide que comas bien, que hagas ejercicio, y está bien gordo y toma coca y fuma, ¿no? Exactamente. Entonces, de verdad que sí, influye mucho en los niños. Ya lo comentaban ustedes, el contexto, más porque ellos aprenden, o bueno, se aprende mucho de la imitación, ¿no? Y entonces, si tú ves que tu profe no hace lo que tú le estás diciendo que hagas, o sea, come bien, aliméntate bien, haz ejercicio, duerme tus horas, y tú ves al profe todo desvelado, que llega con su coca, que no corre ni tantito, está todo gordo, todo, y dices, bueno, ¿con qué cara viene y me exige si veo que él no lo hace, ¿no? Y digo, desgraciadamente es algo que se da mucho en este gremio de educación física. Les digo, cada quien tiene sus experiencias, y en nosotros pasa mucho eso, ¿no? Vamos a pasar, si no tienen algún otro comentario, pasamos a la siguiente pregunta. Ya vamos a acabar, ya nos falta. Estas preguntitas son más sencillitas. Dice, ¿cómo interviene el cerebro en las emociones? ¿Alguien que nos quiera comentar? Bueno, de aquí a lo que he recabado de las entrevistas, tanto para esta actividad y anteriores, que he rescatado de los maestros en los 3 niveles, todos coinciden mucho en una sola cosa. La motivación, para empezar. Cuando tú empiezas a motivar a tus alumnos, confluyen un sinfín de emociones positivas. El placer por aprender, por convivir, el gusto, el interés de generar nuevas formas en todas las medidas, ya sea porque quiero crear algo nuevo, quiero producir algo, o porque ya tengo un nuevo amiguito. Entonces, es muy importante que estas emociones como docentes nosotros las favorezcamos, las potencialicemos, las desarrollemos en un salón de clases para que se dé un aprendizaje más óptimo. Sí, bueno, también a mí me gustaría sumar a lo que dice la maestra Claudia. En el cerebro yo creo que las emociones intervienen de manera positiva o negativa, ¿no? Entonces la mencionábamos en el inicio. Si una persona está enojada, la reacción obviamente va a ser diferente a que si estamos alegres, ¿no? Entonces todo depende de cómo estemos, va a ser nuestra reacción. Por eso yo creo que es muy importante cómo intervienen las emociones en el cerebro,
para poder tener reacciones positivas o negativas ante una situación que se nos está presentando. Así es. Gracias, maestra. Maestro Hugo, ¿nos quiere comentar? No, todo claro, mi profe. Totalmente de acuerdo con mis compañeras en esa parte de las emociones en el cerebro. Muy bien. Pues yo lo tomaría más por el lado científico, ¿no? Como ustedes saben, ya hay muchos estudios en cuestión del cerebro, que hay sustancias que definen las emociones, ¿no? La felicidad, tan es así que, bueno, ya hay pastillas para sentirte feliz, o sea, que las usan más los psiquiatras, que ellos son los que pueden recetar algún medicamento en la cuestión de depresión, en la cuestión de este tipo de digamos, enfermedades en cuanto a los sentimientos, que podríamos decir cuando alguien se siente mal, cuando alguien se siente triste, cuando alguien se siente deprimido, y ya hay medicamentos para tratar ese tipo de padecimientos. Entonces la pregunta nos dice, ¿cómo interviene el cerebro? Pues bueno, yo creo en la cuestión científica, pues segrega ciertas sustancias que hacen que nuestro estado de ánimo cambie, ya sea para bien o para mal, ¿no? Entonces, y bueno, eso es lo que más o menos trabajamos un poquito en este tema de la neurociencia. Vamos a darle paso a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿desde cuándo aparecen las emociones en el ser humano? ¿Desde cuándo creen que aparezcan? No sabemos, porque la verdad a mí se me hace complicado definir desde cuándo aparecen, pero bueno, ¿qué podríamos comentar sobre esta pregunta? Sí, a mí me gustaría apoyar en las respuestas que que nos dieron las maestras que entrevistamos, donde las emociones aparecen desde la gestación, ¿no? Desde que el ser humano está en el vientre materno, pues va desarrollando emociones. Y bien dice, ¿no? Bueno, hay un mito, no sé si es verdad, sea mentira, que dicen que si te la pasas llorando, tu niño es más sentimental, más pues más emotivo, más está triste. Si tú te la pasas escuchando diferente música, pues él es más alegre, ¿no? Dependiendo de la música que escuches, pues es más alegre. No sé, puede ser mito o realidad, no lo he comprobado. Debe de existir fundamentos científicos, desde luego, que fundamenten que las emociones se desarrollan desde el momento de la gestación. Claro. Como tal, yo también para saber desde cuándo se desarrollan, pues no podría asegurarlo, y en los documentos que he leído no he encontrado una respuesta precisa como lo comenta el maestro Jesús. Sin embargo, yo también, si me voy a lo que es la rama científica, pues somos conscientes de que tenemos ambiomas y genomas. Por supuesto que las emociones van a estar ahí porque ya son parte de nuestro cerebro. Pero la manifestación es tal vez la que se va a ir dando paulatinamente, ¿no? Si pensamos desde que nace el ser humano, el bebé, pues lo primero, el llanto. Es una forma de comprobar que está vivo. El llanto es una reacción de la tristeza. Entonces, desde el inicio de la vida ya está manifestando una emoción consciente o inconsciente. Exactamente, profe. También confirmo con mis compañeras, desde que nacemos, con estas de las emociones, y ya con el tiempo que se van manifestando es cuando empiezan a salir, ¿verdad? A la luz, por así decirlo. Pero sí, científicamente, comprobarlo desde cuándo estaría interesante ese asunto. Así es, porque como dicen, ¿no? A lo mejor hasta desde la gestación ya podrían aparecer las emociones, ¿no? Bien. Seguimos con la siguiente pregunta, nos dice, ¿cuáles son las principales emociones en el ser humano? Pues me atrevo a mencionar el enojo, alegría, tristeza, y si pudieran completar, Claudia, unas. Sorpresa, miedo, ira. Ya dijiste enojo. Son 6. Las de la película, ¿verdad? Dijo el profe Prado. Las de la película más la sorpresa, ¿recuerdas? Exactamente. Pero yo cuando entrevisté, pues curiosamente a mi entrevistado, él está cursando la maestría y está teniendo una asignatura muy similar
pero él sigue confundido en cuanto a los sentimientos y emociones. Yo también lo estaba, gracias a ahora sí que este doctorado, ya por primera vez, a pesar de ser educadora, pude entender qué son las emociones, o sea, cuáles son las básicas y cómo las demás sí siguen siendo emociones, pero ya son secundarias y por eso se le conocen como sentimientos. Muy bien, qué interesante. Vamos a darnos... Que tiene relación con la siguiente pregunta. Así es, entonces la siguiente pregunta es, ¿las emociones están relacionadas con los sentimientos? En todo momento. Así es, de ahí se desprenden. Claro, yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, como dice la maestra Quetzali, son como consecuencia una de otra, ¿no? Tienes primero una emoción que se va derivando y luego llega un sentimiento y entonces así ya se entrelazan las dos. Y bueno, ya para terminar, ¿qué factores inciden para obtener un mayor aprendizaje a largo plazo? Si quieren yo inicio porque los veo con cara de duda. ¿Me lo puede repetir? Sí, les repito la pregunta. Dice, ¿qué factores inciden para obtener un mayor aprendizaje a largo plazo? Yo creo, y lo comentábamos muy relacionada a la primera pregunta que hicimos, que nos decía cuáles son los elementos o factores que necesita el ser humano para aprender, y pues ya decíamos que era multifactorial, ¿no? Pero para que sea a largo plazo, creo que también lo comenté en alguna pregunta, es esta significación del aprendizaje. Que el aprendizaje sea significativo para el alumno, que le cree un recuerdo, que cuando él viva o tenga alguna experiencia se acuerde, ay, eso me lo enseñó mi profe, o ay, mi profe me dijo que cuando pasara esto, yo tenía que hacer esto. Entonces, creo que para que se dé un aprendizaje a largo plazo, debemos de tratar como docentes que todo lo que nosotros enseñemos sea significativo para el alumno, que el alumno pueda reflexionarlo en su contexto, lo pueda reflexionar en su vida diaria, lo pueda vivenciar, hacer experimentos, hacer ejemplos, hacer analogías, hacer todo este tipo de cosas que el niño pueda hacer como recordatorio en su cabeza de decir, ah, sí, cierto, el profe me dijo esto, pero porque lo está viviendo, porque lo está haciendo dentro de su contexto. No sé ustedes qué me podrían decir. Sí, por ejemplo, Sí, para agregar a lo que comenta el maestro Jesús, es donde entra precisamente las emociones. Cuando uno hace algo por agrado, por placer o por contento, que es justamente cuando Citea Comeni fue el quien dijo esta parte, dice, cuando nosotros hacemos este tipo de actividades con ese entusiasmo de la alegría, con esa emoción, empiezan a confluir en nuestro cerebro los neurotransmisores de la dopamina, la serotonina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que está preparado para recibir toda la información que en este momento se le está brindando, y esta información jamás se olvida. Entonces, es algo que ya está comprobado, o sea, la memoria ahí queda. ¿Por qué? Porque es atractiva, significativa para él, y en algún momento va a ser útil esta información en su vida futura. Bueno, a mí me gustaría, para manera de cierre en mis reflexiones, pues que justamente para que un aprendizaje se dé a largo plazo, pues entre más memorias utilicemos, como lo mencionaban ustedes al inicio de esta pregunta, pues va a ser más significativo el aprendizaje para el niño, y pues de adulto nos va a seguir sirviendo para la vida, ¿no? Entre más recuerdos o más memorias evoquemos al estar haciendo cierta actividad, pues se vuelve algo mecánico para poder hacerlo nosotros. Maestro Hugo, ¿alguna reflexión sobre esta pregunta, el aprendizaje a largo plazo? Todo lo que tenga impacto, profe, dentro de esta motivación, de este interés de los alumnos, todo lo que a él le agrada, lo que él le va a servir, va a tener este impacto, se va a quedar grabado, como bien lo comentan las maestras, a través de sus memorias, de diferentes memorias. Con eso va a conseguir su aprendizaje y las ganas para seguir adelante, echándole precisamente esta disposición y estas ganas
para los nuevos aprendizajes que se le puedan presentar durante la vida. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a retomar tantito rápidamente nuestra pregunta central, ya para dar alguna conclusión final. Nuestra pregunta central, si ustedes recuerdan, dice: ¿cómo la neurociencia del aprendizaje puede apoyar nuestra práctica docente en estos momentos? Ahorita ya hicimos una reflexión con algunas preguntas que hicimos, y bueno, ¿qué conclusión pudiéramos sacar después de todos estos comentarios que tuvimos, no solamente de nosotros, sino de las personas con las que pudimos entrevistar? ¿Qué conclusiones podríamos sacar sobre esta pregunta? ¿Cómo la neurociencia del aprendizaje puede apoyar nuestra práctica docente en estos momentos? Pues me gustaría iniciar. Yo creo que es fundamental el conocer cómo funciona el cerebro para poder diseñar a partir de esos conocimientos actividades significativas para el alumno que le permitan desarrollar habilidades, competencias, tener un pensamiento crítico, una autonomía que les permitan al alumno desarrollar lo más que en él se pueda para que... se me fue la idea. Pasa Hugo. A una computadora, profe, tú le puedes poner programas, le puedes decir qué hacer, te va a responder, te va a dar un resultado, vas a trabajar. A un robot lo puedes programar para que vaya, te traiga algo, que suba. Entonces, pienso que esta parte de la neurociencia dentro de lo que es lo educativo, trabajamos precisamente con personas, profe, que conociendo esta parte de un poquito más adentrándonos a lo que pasa dentro del cerebro, de sus reacciones, de sus motivaciones, creo que es muy importante esa parte de también nosotros hacer una reflexión, cómo estamos programando, cómo estamos llevando nosotros para alcanzar estos aprendizajes y que realmente sirvan para algo significativo más adelante. Gracias, profe. Maestra Claudia. Me gustó el ejemplo que puso el maestro Hugo, cómo ya hay ciertas cosas preestablecidas o establecidas, los robots, las máquinas y muchas cosas, los celulares. Es cierto, el cerebro, para nuestra gran fortuna, no lo es, pero tiene maleabilidad, tiene esa plasticidad, y entonces tenemos esa función y responsabilidad enorme como docentes, darle nosotros esa modificación al cerebro. Entonces, este es nuestro reto, que no podemos nosotros estandarizar nuestros métodos de trabajo, nuestras formas de dirigirnos a los alumnos, digo docentes porque yo trabajo mucho en la asesoría docente. No podemos ser siempre los mismos, para empezar. Creo que el gran reto de un docente es nunca terminar de aprender, que siempre vamos a estar en constante investigación, convertirnos en grandes investigadores. ¿Por qué? Porque luego llegan alumnos que no son buenos para pasar al frente del público. ¿Cómo voy a potenciar en ellos esa confianza, esa autoestima para que pasen al frente? Después llegan alumnos que sobrepasan eso, que hablan hasta por los codos. Entonces, ¿cómo voy a ayudarle a controlar, por ejemplo, esa habla, esa comunicación en él, verdad? Quisiera hablar más, pero hay mucho ruido para acompañar. Ok. Maestra Nayeli, ¿ya retomó la idea? Creo que ya. Si quiere. Bueno, pues yo creo que es muy importante que nosotros como docentes conozcamos cómo... No, ya me bloqueé. Otra vez no pasa nada. No, pues yo creo que como docentes debemos identificar cuáles son las funciones del cerebro para poder apoyar al niño a desarrollar la autonomía del aprendizaje, ¿no? El conocer cada función y cada parte del cerebro y cómo el niño va evolucionando permitirá que el alumno pues evoque diferentes situaciones para un aprendizaje significativo y funcional para la vida. Creo que dije lo mismo, pero ahí está ya, porque ya me bloqueé. Está bien. Bueno, yo lo que les podría decir, y retomando un poquito la idea del maestro Hugo,
que hacía una comparación, una analogía con las computadoras. Los ingenieros en sistemas no me dejarán mentir, para que tú programas, ahí existen diferentes lenguajes de programación, y dependiendo del lenguaje, pues ellos van programando, haciendo las diferentes softwares. Y creo que haciendo esta comparación con el cerebro humano, como decía Sally, a lo mejor no somos robots, no somos computadoras, afortunadamente, pero sí tendríamos que saber nosotros, digamos, cuál es el lenguaje que utiliza el cerebro, ¿no? Y cómo poder nosotros utilizar ese lenguaje para programarlo de la mejor manera. Y entonces yo creo que como docentes, nuestra práctica es muy importante saber identificar cómo aprenden nuestros niños, y la neurociencia del aprendizaje nos va a ayudar a identificar esas formas de aprendizaje de cada alumno, como dice Sally. Hay niños que se les facilita mucho el pasar al frente, habrá niños a los que se les facilita mucho las actividades físicas, habrá niños a los que se les facilita mucho las matemáticas, a otros se les facilita el español, a otros se les facilita recordar fechas de historia. No sé, hay muchas formas en las que el niño aprende, pero tenemos que saber identificar cuáles son las fortalezas de cada uno de nuestros alumnos, y la neurociencia del aprendizaje es la que nos puede ahorita apoyar como docentes para poder identificar esas formas de aprendizaje. Ese sería mi comentario. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Le agrego, Ajá. maestro Jesús, le agrego a todo esto que ya todos dijeron, el desarrollo de las emociones, claro, o sea, porque además de que nosotros tenemos esta gran responsabilidad de ir programando, por decirlo así, ir programando estas funciones ejecutivas en los niños, en las niñas, en los adolescentes y en los jóvenes, no tenemos que olvidar este desarrollo de emociones, desde la autorregulación, autodominio, autoconfianza, autoestima. Pero claro, que somos los primeros que tenemos que ejemplificar para que ellos puedan aprender a través de nosotros, porque siempre lo hacen. Ese es el aprendizaje inconsciente. Aprenden más de lo que ven de nosotros, de lo que decimos. Entonces, es un gran reto esto de la neurociencia del aprendizaje, porque es el docente el que primero tiene que asumir el rol de transformarse a sí mismo para poder transformar su entorno. Así es. Gracias. Y lo vemos por experiencia propia, ¿no? Vemos que cuando un niño está feliz, es más receptivo, ¿no? O sea, nos pone más atención, entiende mejor las cosas, que un niño que está triste, que está pensando en lo que pasó en su casa, que está pensando en lo que le está pasando en su vida, pues no nos pone tanta atención, no se le quedan grabadas lo que nosotros le explicamos. Es más complicado trabajar con ese tipo de niños, ¿no? Pero bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario? ¿Sí, maestro Hugo? Es como que vi, pero creo que le puchó a la pantalla, ¿verdad? Bueno, pues con esto daríamos por concluido nuestro conversatorio. Agradecemos la atención que nos han dado y esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes. Gracias, compañeros que nos acompañaron, maestra Quetzali, maestro Hugo, maestra Nayeli, y bueno, tengan un bonito día. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.